¿Quién es Gabriel de las Casas? Gabriel de las Casas es un periodista, amante de la radio, que le encantan los medios, que le gusta pasarla bien, ser divertido, amante del fútbol, pero sobre todo es una persona que se goza mucho su trabajo y se goza mucho su familia. ¿Hay alguna frase que identifique a Gabriel de las Casas? Uy, una frase, ¿no? Sabes que no tengo así una frase como una muletilla que use constantemente, pero sí es definir como la personalidad, lo que hago, lo que ha sido mi trabajo en la radio, pues yo creo que es ser divertido. ¿Por qué periodismo y por qué radio? Teniendo en cuenta que mucha gente decía que en realidad la voz no era como tan a lo acostumbrado, a lo que en realidad era como una voz diferente, un tono diferente. La radio, dos preguntas van en la misma. La radio ha cambiado en los últimos años, en los últimos años no me refiero a los últimos 5 o 10 años, sino en los últimos 20 años quizás también. La radio pasó de las grandes voces a las grandes personalidades. Hoy en día no son grandes voces las que lean las noticias, ni con todo lo que tenían los grandes locutores de antes, con esa medida de voz, con esa entonación que se llevaba. ¿Por qué? Porque hoy ya no se leen las noticias, hoy se cuentan las noticias de una manera diferente. Los programas, incluso los noticieros que se tienen, son mucho más relajados, son con muchas más voces e intervienen muchas más voces en la creación de estos noticieros. Antes lo hacían dos, tres locutores, ahora lo hacen periodistas y no locutores. Entonces, que digamos, las grandes voces cambiaron a las grandes personalidades que se reflejan. Y quizás, ¿por qué la radio? Pues porque fue un medio que siempre me gustó. Igual, puede que estuviera en otros medios. Uno cuando está en la universidad y sale a hacer prácticas, las carreras o los sitios en donde uno va a desarrollar su carrera lo escogen más a uno que uno escogerlos a ellos. Es en donde te reciban, en donde te empiecen a pagar, en donde consigas los primeros trabajos. Muchos terminan haciendo o relacionados con especializaciones que ni siquiera habían visto en la universidad. Pero el asunto es que teniendo trabajo y lo que uno espera es ganarse la primera platica, por ahí se va encarrilando. Ya llegan otros momentos en los que uno trata de escoger. A mí me gustaría más esto que lo otro. Siempre me ha gustado más la radio, por eso traté de buscar las prácticas en radio y hacerlo por ahí. Pero yo siempre sí, sigo con esa teoría de que la vida y los trabajos son los que le terminan escogiendo a qué se va a dedicar a uno en la vida. ¿Hay algún personaje que admires Admirar en radio en radio? muchísimos. Creo que hay grandes padres de la radio. Uno es Yamid Amat, otro es Hernán Peláez y otro es Julio Sánchez Cristo. Creo que son tres personalidades gigantes. Uno, Yamid Amat, que revolucionó la radio, hizo la radio moderna. El padre de la radio que hoy hacemos es sin duda alguna Yamid Amat. Movió la radio, le dio una gran salida internacional, le dio los corresponsales en todo el mundo, las llamadas, hizo el mundo mucho más pequeño, metió el mundo en un micrófono. Y creo que lo de Hernán Peláez es una gran personalidad al aire, con un programa como La Luciérnaga, con todo lo que hizo como historia, y Julio Sánchez Cristo con ese toque del Rey Midas, con ese toque de que vuelve oro, no solamente monetizando las cosas, de que sea muy buen negocio, sino que vuelve oro cualquier entrevista. Sabe hacer una gran entrevista desde el presidente Obama hasta un oyente, una secretaria, un mendigo, alguien que lo llama o que se le aparece en el camino. ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes, algo que te haya marcado en este camino, en tu vida profesional? Hay varias, generalmente los programas en los que he trabajado ya han tenido que ver con la música, con el humor, con el periodismo. Y generalmente este tipo de programas, sobre todo cuando hay humor, cuando es La Luciérnaga, cuando es Voz Populi, cuando trabajaba en los programas de la mañana en Radioactiva, en 88.9, pues se trata de que todo sea anécdotas, de que todo sea divertido, de mamarle gallo a la gente, de mamarnos gallo entre nosotros. Entonces las anécdotas, digamos que se le vuelven a uno como el día normal de las tomaduras del pelo. Pero anécdota así grande o graciosa no lo tomaría más por lo graciosa, sino por haber tenido la oportunidad de compartir con grandes locutores, periodistas también, como Juan Harvey Caicedo,
que recientemente se conmemoraron 10 años de su muerte, haber conocido a Otto Greiffenstein, grandes voces, y que han desaparecido, como bien lo decías tú, esas grandes voces de la radio, pasando a los periodistas o pasando a más a gente normal que no impostara las voces. No era que ellos no fueran gente normal, pero el asunto es que ellos tenían otra, o la radio, lo que pedía la gente era otra medida de la voz. Entonces quizás es guardarme esos momentos de haber estado con ellos, y de resto, repito, se le vuelve a uno como normal lo que puede ser anécdota para otro, como los grandes artistas que han pasado por acá, como haber entrevistado a Celia Cruz, a Gloria Estefan, haberlos tenido en una misma entrevista, en una misma situación. Esas anécdotas se vuelven como que parte del trabajo común y corriente. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Hola, soy Gabriel de las Casas, periodista de Voz Populi de Blue Radio. Antes de llegar aquí, empecé haciendo prácticas de la universidad en Caracol Radio en Radio Deportes. Luego fui disc jockey de Radioactiva 88.9. Estuve durante 17 años en La Luciérnaga y ahora estoy en Blue Radio. Muchos programas de televisión, pero esta es mi pasión, la radio y el periodismo.